A continuación vamos a seguir con el doctor Julián Miguel Aristizábal. Julián es amigo, es compañero, trabajamos juntos en varias instituciones, incluyendo Pulsos, y vamos a estar hablando de algo que generalmente aterroriza a las personas. Es cuando un médico le dice, señor o señora, usted tiene una arritmia. Julián nos va a responder qué hacer cuando tenemos una arritmia. Él es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo de varias instituciones de Medellín. Julián, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Juan, buenos días a todos. Vamos a poner la charla. ¿Me confirman por favor si se ve? Perfecto. Perfecto. Bueno, gracias a todos, gracias por la invitación, Juan. Excelente actividad, increíble la cantidad de personas que giran en torno a la salud de los pacientes. La acogida ha sido muy buena. Y continuemos con el tema específico de las arritmias. Lo decía el doctor Marina al principio, hay mitos acerca de lo que tiene que ver con actividad eléctrica en el corazón. Y la arritmia es una de esas circunstancias que genera mucho temor, mucha inquietud, muchos mitos. Hoy hablamos de una era digital donde la información sin duda está en cualquier lugar, accesible en cualquier instante. Y lo digital tiene una propensión por volverse viral, por volverse rápidamente difundida. Lastimosamente, lo que abunda y lo que se replica rápidamente no necesariamente es confiable. Parte fundamental de este tipo de actividades es brindar información útil en un lenguaje sencillo, pero confiable para las personas que brindan atención en salud y directamente para los pacientes. Porque Internet está lleno de información que no es confiable. Y todo ese ruido, toda esa interferencia, toda esa dificultad para interpretar lo que necesitamos saber debería ser depurada. Y por eso uno debería ir donde quienes frecuentemente están en contacto con esto. Entonces invitamos a que vayan donde electrofisiólogos. ¿Qué es una arritmia? Bueno, para hablar de arritmia primero tenemos que hablar de ritmo y tenemos que entender que el componente fundamental de la ritmicidad es entender cómo funciona normalmente el pulso. Y esa gráfica nos dice cómo tomarnos el pulso. El pulso es algo que deberíamos aprender a tomarnos e identificar la normalidad. Hoy existen miles de dispositivos que nos pueden ayudar, pero la percepción de cada uno acerca de cómo es su pulso puede ayudarle a identificar tempranamente un inconveniente. ¿Y por qué es importante esto? Porque ese pulso es rítmico, es regular, es equilibrado y es tan complejo que un corazón tiene aproximadamente 115.000 latidos en un día. Si tú trasladas eso a un año, son más o menos 42 millones de latidos. Y si lo llevas a una vida promedio de una persona, son cerca de 3.000 millones de latidos. Increíble la perfección del corazón y de su sistema eléctrico. Por lo tanto, alguna variación en ese sistema eléctrico complejo, persistente, riguroso, lo vamos a llamar arritmia. Arritmia es cualquier variación en el equilibrio eléctrico del corazón. Y esas arritmias tienen diversas connotaciones. El sistema eléctrico es precioso. El sistema eléctrico normal consta de una analogía, podemos hacer, una pila, una batería que se llama nodo sinoauricular, que está en la parte superior de la aurícula derecha y hace que el impulso eléctrico viaje inicialmente a través de las aurículas, luego a través de una segunda estructura que es el nodo auriculoventricular y luego de unas estructuras eléctricas que son como ramitas, cablecitos que envían el impulso eléctrico al resto del corazón. Eso se traduce en un electrocardiograma, que es un registro supremamente valioso para nosotros porque es nuestro punto de partida. Una de las arritmias más frecuentes, aquí de modo de ilustración, es la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular hay un caos, ese ritmo normal se pierde y hay múltiples focos automáticos en la aurícula izquierda del corazón que llevan a que se produzca una arritmia, un ritmo descoordinado, ineficiente y que va a generar síntomas variados en las personas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tan frecuente es una arritmia? De la fibrilación auricular, dado que es una arritmia muy frecuente y con muchas implicaciones, tenemos mucho conocimiento. Por ejemplo, que alrededor de 1 en 10 personas en el mundo, sobre todo cuando estamos por encima de los 50 años, podría tener la fibrilación. Y entonces la siguiente pregunta es, pero si yo no siento nada,
Bueno, algunas arritmias son asintomáticas. Por eso el tomarnos el pulso es valioso. Y por eso este número de cerca de 76 millones de personas que sigue creciendo es el número de personas en el mundo que tiene fibrilación auricular. Y ustedes se dan cuenta que va aumentando y va aumentando y va aumentando. Así esas personas no sientan nada. Desde que llevamos hablando han pasado unos cuantos minutos. Miren, cada 20 segundos alguien en el mundo con fibrilación de un accidente cerebrovascular relacionado con esa arritmia, independiente de que fuera o no sintomática. ¿Qué significa entonces tener una irregularidad en el ritmo del corazón? Entonces lo primero que tú tienes que definir es, bueno, vamos a tratar de identificar la arritmia, de ponerle un nombre a la arritmia, pero con frecuencia las arritmias vienen acompañadas. Lo menos frecuente es que las arritmias vengan solas. Algunas arritmias ocurren en personas muy jóvenes. Las arritmias pueden ocurrir en personas desde edad muy pequeña, desde niños, hasta personas de edad más avanzada. Las arritmias pueden acompañarse de enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad o la apnea del sueño. Y cuando tú piensas en tratar una arritmia, necesariamente piensas en tratar las enfermedades que la acompañan. ¿Por qué? Porque las implicaciones de la arritmia van de la mano con las implicaciones de las enfermedades que la acompañan. Si nos referimos a fibrilación auricular, la fibrilación auricular podría generar falla cardíaca, podría llevar a enfermedad cerebrovascular, a alteraciones cognitivas. Hoy sabemos que hay una relación entre la fibrilación y el deterioro cognitivo y también incluso a la muerte. Pero entonces todas las arritmias van a tener esas implicaciones tan graves. No, 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 todas no. Pero todas deberían contemplar tratar los factores de riesgo y tratar la arritmia. De una manera conjunta, tratar ambas circunstancias. Pero yo necesito saber cuál es tu arritmia. Entonces, la siguiente pregunta o lo que uno le dice al paciente es, ¿tú has tenido un electrocardiograma con la arritmia o un Holter con la arritmia o un monitor del ritmo con la arritmia? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ponerle un nombre y un apellido y con base en eso definiremos las implicaciones. ¿Cómo podríamos diagnosticarlo? Pues la piedra angular es el electrocardiograma. Sin embargo, los pacientes le dicen, mira, yo tuve la arritmia, pero cuando llegué al hospital ya no tenía nada, mi electrocardiograma es normal. Pasa con mucha frecuencia. Entonces, se han desarrollado elementos que nos permiten monitorizar más tiempo. Por ejemplo, un Holter. Un Holter es un dispositivo que permite registrar el ritmo del paciente. Hoy tenemos Holters de varias semanas, incluyendo varios días disponibles en el país. Pero hay otras herramientas, por ejemplo, con la llegada y la proliferación de dispositivos tipo relojes inteligentes, hay formas de monitorizar el ritmo, tienen sus inconvenientes, sus pros y sus contras, debe analizarlo el electrofisiólogo idealmente, pero también hay otras alternativas como los monitores de eventos. Lo decía el doctor Marino, un monitor de eventos es algo más pequeño que una memoria USB que se pone subcutáneo en un procedimiento de 1 o 2 minutos y que permite registrar el ritmo del paciente de manera continua hasta 2 o 3 años. ¿Por qué resulta relevante? Porque cuando yo sé cuál es la arritmia que el paciente tiene, yo puedo definir el riesgo. Yo puedo decirle cuáles son las implicaciones. No todos los pacientes tienen el mismo riesgo. Si tú tienes fibrilación auricular, depende de otras circunstancias que el panorama de riesgo sea muy alto o que el panorama sea más bajo. Pero si tú tienes una taquicardia, por ejemplo, una taquicardia por reentrada nodal, usualmente esa taquicardia no tiene un riesgo elevado. Es una taquicardia molesta, pero no es grave. O si tú tienes una vía accesoria y eres muy joven y esa taquicardia te da muy rápido, tendrías que analizar qué tan rápido es porque te podría llevar a un síncope y en eso definirías la necesidad de una intervención. Cada arritmia, después de diagnosticada, implica una evaluación del riesgo y esa evaluación del riesgo nos permite decirle a un paciente, usted necesitaría esto, usted necesitaría aquello, porque las estrategias de tratamiento son diferentes. Con frecuencia los pacientes nos dicen, doctor, yo tengo una taquicardia, a un familiar le pusieron un marcapaso, ¿usted por qué no me pone a mí un marcapaso? Y una forma fácil de entenderlo es la siguiente. Uno podría decir que hay arritmias o variaciones del ritmo rápidas y estas son las taquicardias y las taquicardias son de muchos tipos, taquicardias supraventriculares o de las aurículas o del nodo AB o taquicardias ventriculares con otras implicaciones. Pero uno podría tener arritmias lentas y las arritmias lentas tienen que ver con las bradicardias, que la pilita es lenta, o bloqueos.
que hay problema en los cables que transmiten la electricidad. Y es muy importante que diferenciemos cuál es la arritmia que tiene el paciente, puesto que las rápidas usualmente se pueden manejar o con medicación o con un procedimiento que se llama ablación. Las lentas, por otro lado, usualmente implican suspender algunos medicamentos que podrían producir ese corazón lento o esos bloqueos, pero en ocasiones no están estos medicamentos e implican la necesidad de considerar un dispositivo como un marcapaso. Si se dan cuenta, el perfil de tratamiento es muy diferente. Para el uno, las rápidas, en esencia la ablación; para los lentos, usualmente un dispositivo. En términos generales, los marcapasos no sirven para las arritmias rápidas. Hay algunas situaciones especiales, pero en términos generales las arritmias rápidas se tratan con ablación o medicación y las arritmias lentas se tratan con un dispositivo de estimulación como un marcapasos. Bueno, ¿y cómo puedo tratarla? Entonces ya tengo el nombre, ya sé que la arritmia específica está, la arritmia está documentada, sé cuál es mi paciente y sus comorbilidades, y entonces defino el riesgo. Y al definir el riesgo o implicaciones, yo le digo al paciente, podemos ofrecerte tales alternativas. Este es un caso reciente de uno de mis compañeros, del doctor Marín, y observamos, es un dibujito en tercera dimensión de una aurícula izquierda del corazón. Cada uno de los puntos que ustedes ven en un color rojo o un color como naranja son puntos de ablación que nosotros realizamos en el corazón de los pacientes, en arritmias en especial, para tratar de corregir la alteración eléctrica del paciente en particular. No significa que tú a todos los pacientes le haces lo mismo, para nada. Esto es un tratamiento supremamente individualizado. Y una de las cosas que podemos intentar en ocasiones es, si la arritmia no se ha documentado, hacer un estudio electrofisiológico diagnóstico, es decir, intentar inducir la arritmia y, si induce la arritmia, tratar de localizarla y tratar de hacerle ablación. Pero hoy tenemos una tecnología increíble con una tasa de eficacia muy alta, incluso para arritmias muy complejas que hace 20 años probablemente no se realizaban. La otra faceta es el tratamiento de las arritmias lentas y tiene que ver con los dispositivos. Ya el doctor Jorge Marín habló al respecto, así que no vamos a extender. Cosas muy relevantes para que tengamos en mente. Lo primero es, el diagnóstico es clave. Algunas veces nos limita la carencia de el electrocardiograma o un registro de la arritmia. Hoy tenemos muchas herramientas para tratar de diagnosticarlo. Si tú tienes palpitaciones recurrentes, taquicardias recurrentes, no se han documentado, consulta al electrofisiólogo. Él te puede ofrecer alternativas para tratar de ponerle un nombre a esa arritmia, de documentarla y luego de ofrecerte un tratamiento que sea específico. Hoy hablamos de múltiples alternativas que permiten tratamientos específicos muy confiables con una alta tasa de seguridad que se ofrecen en la mayoría de ciudades del país. Y por supuesto, las arritmias, algunas de ellas quedan curadas con los procedimientos de ablación, pero algunas requieren un seguimiento porque tiene una alta recurrencia. El seguimiento por una persona que conozca del tema y sepa ofrecerte las alternativas es supremamente valioso. Estos mensajes son importantes que los tengamos en mente. Los invitamos a que sigan las actividades académicas del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Estaremos allí para servirles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julián, por esta presentación. Como les comentaba, generalmente produce muchas inquietudes cuando alguien le dice tienes una arritmia. Como nos explicaba Julián, hay diferentes formas de afrontar este problema, hay diferentes tipos de arritmia y todas tienen diferentes maneras de manejarlo, pero lo importante es buscar ayuda.